Normalmente, cuando el hombre que vive en el campo, el hombre que vive en un pequeño pueblo, en una pequeña comunidad o lo que se le llama ejido, va y vive a una ciudad grande donde hay muchas más cosas, mucha más gente, mucha más tecnología, mucho más de todo, pues ciertamente va a enfrentar situaciones difíciles, adaptaciones, influencias, y es lógico que haya más maldad, más situaciones peligrosas en una ciudad grande que en una pequeña comunidad, por la multitud de gente. Lot había ido extendiendo sus tiendas hasta llegar a la ciudad de Sodoma, a las orillas de la ciudad, de la cual Dios mismo dice que el pecado de aquellos hombres, de aquella gente, era grande en extremo. Entonces se va a encontrar envuelto en un conflicto que, aunque él no lo buscó, pues ciertamente lo iba a vivir, lo iba a pasar, porque estaba en el lugar donde abundaban los conflictos. Y iba a ser un momento donde la Biblia nos muestra el carácter de Abraham, quien se había separado de Lot, o Lot se había separado de Abraham, y de qué manera iba a reaccionar Abraham cuando escuchara él que su sobrino Lot se encontraba en peligro. Para esto tenemos que entender que las comunidades que se desarrollan siempre donde el hombre predomina, recordemos que el primer reinado lo empezó Nimrod en la tierra de Sinar, allá por los ríos del Tigris y el Éufrates, allá por Irak. Pues el capítulo 14, que es lo que vamos a estudiar en su primera parte del libro de Génesis, y recordemos que estamos leyendo en la versión Reina Valera, nos va a mostrar la situación que se vivía y de qué manera se muestra que el reino de Sinar había crecido y que tenía otros allegados, otras comunidades, otras ciudades, otros reinos que estaban agregados, que habían sido hecho alianza con ellos, con el reino de Sinar, y que iban dominando pueblos y que iban sometiéndolos. Así es que empecemos entonces en el capítulo 14, versículo 1, y dice de la siguiente manera: aconteció en los días de Amrafael, rey de Sinar. Hago una pausa porque Amrafael, algunos historiadores, y aunque trato de no involucrar mucho en la historia, algunas veces va a ser necesario. ¿Por qué? Porque algunos consideran que este Amrafael fue un hombre que tomó mismo Nimrod. Otros consideran que fue un rey llamado Hammurabi, que fue realmente un sucesor de el reino de Nimrod o el reino de Sinar. ¿Por qué es importante esto? Bueno, quizás el nombre del rey no sea importante, pero sí es importante saber que venía de Sinar, por lo tanto, era del reino donde había ocurrido aquello de la Torre de Babel. En el capítulo 11 se describe de la Torre de Babel y lo que Dios hizo con la Torre de Babel y cómo confundió sus lenguas de aquellos hombres allí. Pues aquí este rey encabeza este grupo y dice: aconteció en los días de Amrafael, rey de Sinar,
y luego pronuncia otro rey, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, son nombres difíciles, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. La palabra Goim, pues, en el futuro se va a referir realmente como gentil, pero significa también naciones. Y era otro reino en este momento, así es que aquí nosotros tenemos un rey de Sinar, un rey de Elazar, un rey de Elam y un rey de Goim. Son 4 reyes. Es una alianza de 4 reyes. Y nos narra y nos dice, porque necesitamos saber cuál es la situación que se vive y qué hacían estos reyes. Digamos, Sinar era el reino más poderoso en ese momento. Dice en el 2 que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma. Escucha, esta alianza de 4 reyes encabezados por el rey de Sinar hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma. Y Sodoma es la ciudad donde vive Lot. Dice, y no nada más contra Sodoma, también dice contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Sember, rey de Samboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Entonces estos 4 reyes poderosos, encabezados por el rey de Sinar, sometían a otros 5 reyes y sus reinados, sus ciudades, y entre ellos pues estaba Sodoma y Gomorra. Sodoma es la ciudad, repito, donde vivía Lot. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el hombre en el mundo. Quiere dominar. Entonces, recordemos Nimrod, que era el fundador del reino de Sinar, el que dirigió la Torre de Babel, pues era un hombre fuerte que se imponía, influyente. Entonces, puso sus maneras, puso su inteligencia humana, puso sus conquistas y él empezó un reinado de esa manera. Y ahora, sea él mismo, sea su descendiente, pues está haciendo lo mismo. 4 reyes poderosos sometieron a 5 reyes que no eran tan poderosos como ellos, aunque eran reyes de ciudades importantes o ciudades ya bastante grandes como lo es la de Sodoma y Gomorra. Y nos dice en el versículo 3, dice, todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. El 4 nos dice cuántos años. Dice, 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Así es que, aunque el rey de Sinar era el que encabezaba la alianza de los 4, pero el que se quedó a cargo de que todo estuviera en orden, pues es este hombre, este rey llamado de una forma difícil, Kedorlaomer, se quedó a cargo para que estuviera todo en orden y cada rey de los 4 que eran los poderosos se fueron a su reino, mientras este rey, voy a tratar de volverlo a repetir, Kedorlaomer, pues se quedó al cargo de que los reyes de Sodoma y de Gomorra y los otros 3 reyes pues estuvieran pagando sus tributos, por así decirlo. Aquí no lo dice, pero era lo que se practicaba en los tiempos antiguos y quizás en algunas ocasiones en estos tiempos también. Y pues estos 5 reyes se juntaron y se rebelaron en el año 13, 13º, el año 3. Dice, ellos dijeron, ya está bueno, nos están sometiendo y vamos, se rebelaron. Y por un tiempito, algunos meses estuvieron bien. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 5 dice, y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte,
y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Eam, a los semitas en Sabé, Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habita en Jesosontamar. Yo sé que estos son muchos nombres y que son hasta difíciles de decirlos, pero cuando se rebelaron los 5 reyes que estaban sometidos y que estaban a cargo de este rey, que es difícil su nombre, Kedorlaomer, pues en el año 13 se rebelaron y por un año, unos meses estuvo bien. Mas sin embargo, Kedorlaomer volvió a llamar al rey de Sinar y a sus otros 2 reyes que eran la alianza, y vinieron y iban conquistando cada ciudad que se iban encontrando. Cada comunidad establecida se iban conquistándola, iban sometiéndola. Y se pronuncia amalecitas. Esas son personas que van a persistir y van a vivir y van a ser parte de la historia de la Biblia. Entonces, el propósito de ellos era llegar y volver a reconquistar pues Sodoma y Gomorra y las otras 3 ciudades, los otros 3 reyes con sus ciudades que se habían rebelado. Y, por supuesto, los 5 reyes sometidos pues no querían, digamos, dar su brazo a torcer. Así es que el versículo 8 nos dice: y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. O sea, estos 5 reyes decidieron pelear contra aquellos 4 reyes poderosos que venían otra vez a reconquistarlos. Se levantaron, y el versículo 9 nos dice: se levantaron, esto es, en contra de Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goyim, Amrafael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5, dice el versículo. ¿Por qué? Pues eran 5 ciudades con sus reyes, pero venían 4 reyes más poderosos, tenían más tiempo como reino, eran los fundadores de los famosos reinos de la tierra en ese momento, fundado al principio por Nimrod. Y repito, algunos creen que aquí venía Nimrod. Bueno, independientemente de eso, o era él o eran sus descendientes, por cuanto el nombre cambia, pero era un rey de Sinar. Y pues pelearon. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió lo que no querían aquellos 5 reyes. Observen lo que sucedió. Dice el versículo 10: y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. ¿Qué significa esto? Pues que los 5 reyes no pudieron enfrentarlos y que realmente tuvieron que salir huyendo. Y aquellos 4 reyes, en el versículo 11 dice: y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, todas sus provisiones, y se fueron. Pero el 12 nos indica: tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. O sea, que no nada más tomaron la victoria, sino que los sometieron, y cuando miraron a Lot con sus bienes, con su familia, pues también se lo llevaron con él. Triunfaron aquellos 4 reyes poderosos. Lot ahí estaba. Y quizás Lot
La Biblia lo considera, yo dije un hombre de fe. Bueno, la Biblia no dice la palabra hombre justo. Pues quizás este Lot no era de pleito, no peleaba, pero por el simple hecho de estar ahí, donde llegó a un lugar geográfico correcto en el tiempo equivocado, con las opciones equivocadas, las decisiones equivocadas, pues recibió el percance de lo que sucedió en ese día. Pero ocurrió algo maravilloso por la misericordia de Dios. Alguien escapó. Y el versículo 13 dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo. Y aquí por primera vez se le pronuncia hebreo a Abraham, tomado de aquel nombre que hemos visto en la genealogía, Heber. Así se cree. De los hijos de Heber, un líder antiguo de la descendencia de Sem, que fue conocido y que la Biblia dice los nombra como si fueran sus hijos, por razones de que parece ser que tomaron nombre de él, y dice el hebreo, indicando a Abraham, se le llama aquí el hebreo. Dice que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. ¿Qué nos dice aquí? Voy a volver a repetir el versículo 13 para que nosotros notemos que Abraham ya había presentado un liderazgo en la comunidad donde vivía, aunque la tierra no era de él. Abraham era una persona con gran influencia, pero no una influencia bélica, una influencia política, una influencia como la de Nimrod. No, era una influencia espiritual, era una influencia de bien, era una influencia de justicia. En el 13 lo voy a volver a repetir, dice, el que escapó, dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo. O sea que Mamre era un amorreo, dice, hermano de Escol y hermano de Aner, o sea, 3 hermanos, los cuales eran aliados de Abraham. Observe como dice, los cuales eran aliados de Abraham. No dice de los cuales Abraham se había aliado. Y esto es bueno notarlo porque es algo distinto. Dice los cuales eran aliados de Abraham porque ellos tomaron la decisión de aliarse por Abraham porque Abraham sembró algo en ellos. Abraham les influenció algo que ellos, digamos que abrazaron la idea de Abraham. Y Abraham hizo alianza con ellos, es lo que significa. Pero aunque fue mutuo, a ellos, pongámoslo de esta manera, ellos se sometieron a Abraham, en lugar de que Abraham se sometiera a ellos. Por eso dice, ellos hicieron alianza con Abraham. Abraham era el líder. Y lo vamos a mirar, eran amigos, tenían amistad, eran amorreos. Pero aquí estamos mirando como Abraham tenía amigos amorreos, pero era gente que aunque venía de Cam, no practicaba realmente lo que Cam dejó a su descendencia, sino que estas personas miraron el ejemplo de Abraham y sabían que Abraham estaba en lo correcto y se juntaron con Abraham y lo apoyaron en esto también. Ahora, observa lo que dice el 14. Oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Ahora, aquí todavía no nos dice, pero allí iban esos 3 amigos de Abraham. Y nos dice que iban un total de 318 de los nacidos en su casa. Abraham no tenía hijos, eran todos allegados a él, que lo seguían por amor, le seguían por respeto, lo seguían porque habían visto
algo distinto, algo grande en Abraham que nadie tenía. Entonces, no eran muchos, pero tenían la disposición total de apoyar a Abraham. Y aunque no se ha pronunciado la palabra Dios, este es un hecho histórico. Dios, por supuesto, que está ahí observando. Aquí, mi hermano, debemos de observar que 318 personas persiguieron a 4 reyes de los más poderosos, empezando desde el rey de Sinar hasta otro lugar llamado Dan. ¿Y qué hicieron? El 15 dice, y cayó sobre ellos de noche. O sea, la palabra cayó, que es un verbo, está en singular. Y eso significa que estaban al mando todos de Abraham. Por eso es como si dijera, y Abraham les cayó. Dice, y cayó sobre ellos de noche, él, o sea, hablando de Abraham, y sus siervos, porque todos hacían lo que Abraham les indicaba. Y los atacó. Les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Quiere decir que triunfaron sobre ellos. El 16 dice, y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Este va a ser nuestro último texto el día de hoy. Pero aquí miramos que Abraham los persiguió hasta libertar a Lot, pero no nada más a Lot, sino todos sus bienes, y no nada más a Lot y sus bienes y su familia, sino a las mujeres y a todas las demás gente. ¿Qué se llevaron los 4 reyes poderosos que vinieron a atacar? Nada. ¿Cómo Dios hizo para darle una victoria tan tremenda a Abraham y a aquellos 318 gente que ahí estaban entre esos los 3 amigos de Abraham? Dice Mamre, dice Escol y dice Aner. Pues son cosas que solamente Dios hace. Pero aquí recordemos que Dios le hizo una promesa a Abraham, que le dijo que él iba a estar con él, que lo iba a engrandecer. O sea, él estaba bajo el cuidado de Dios y Abraham actuaba en fe. Fue una victoria dada por Dios, pero aquí Abraham me muestra su carácter de que está dispuesto a ayudar, está dispuesto a luchar por alguien que parece ser que se había apartado de él de una forma injusta, porque tomó lo más apropiado para él, entre comillas, y dejó a Abraham en una situación como que Abraham iba a batallar. Pero aquí miramos que el que estaba realmente siendo atacado y bombardeado por situaciones era Lot. Fue libertado Lot. Abraham mostró su misericordia, su justicia y su fe. La misericordia, la justicia y la fe es lo más grande, por palabras de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que se enseña. Cuando nosotros hablamos de justicia, de misericordia y de fe, estamos hablando de que vamos a hacer actos que a Dios le agradan. Los vamos a hacer por misericordia, aunque posiblemente la persona no se lo merezca, o así sintamos o así pensemos. Y lo vamos a hacer con fe, creyendo que Dios bendice ese proyecto, eso que va a hacer, o esa lucha que se va a establecer. La enseñanza de esta porción para que nos deja literalmente es a Lot. Parece ser que no le fue muy bien al acercarse a Sodoma. Entró en problemas. La tierra
era dominada por los reyes más fuertes y luchaban entre ellos. Abraham no entró en la lucha, sino hasta que se le anunció que en esa lucha había sido llevado su pariente. Abraham ya había establecido amigos que por decisión propia se habían aliado con él, dejando que Abraham fuera el líder, aunque Abraham no era el dueño de la tierra, pero aún no recuerda, porque la promesa de Dios estaba en Abraham. Dios los lleva a esa batalla. 318 personas triunfan sobre 4 reyes de los más poderosos y libertan a Lot. Pero no nada más iban por Lot, libertan todas las personas que estaban prisioneras y rescatan todos sus bienes. ¿Qué nos enseña esto para la actualidad? Nos enseña a tener un carácter de justicia, de misericordia y de fe, que es la manera que actuaron para ayudar a las personas involucradas en un grave problema. Se nos enseña en que no estamos de acuerdo con la injusticia, que seamos misericordiosos y que guardemos siempre la fe. Desafortunadamente, Lot no iba a salir de Sodoma, iba a permanecer allí. Y es aquí lo que no debemos de hacer. Nunca creamos entonces que Dios quiere todas las cosas que pasen y que todas las cosas pasan porque Dios quiere. Te aseguro que hay muchas cosas que Dios no quiere que pasen. Y Él no está de acuerdo y Él no quiere que pase. Pero el hombre que va en contra de Dios va a querer dominar siempre a otro. Va a querer siempre someter siempre a otro. Esas son cuestiones de el hombre que tiene su naturaleza desprendida, caída de lo que a Dios le agrada, de la gracia de Dios. Así es que hay un texto en el Nuevo Testamento que solamente lo voy a decir. No nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y sobre todo a los de la familia de la fe, en el libro de Gálatas. Abraham ayudó a Lot y Dios le dio la victoria. Si Abraham se hubiera cansado a medio camino de la jornada, de la batalla, no lo hubiera rescatado. Pero Abraham no se cansó. Así es que, mi hermano, no te canses. Sigamos adelante, luchando por nuestras familias, rescatando a aquel que está en peligro, aquel que está prisionero ahora, prisionero de otras circunstancias. Permanece en la justicia, en la misericordia y en la fe. Que Dios te bendiga. Bendigo a tu familia, bendigo a tus hijos, bendigo a tu entrar y tu salir. Que Dios te guarde en el hueco de su mano. Hasta el próximo video.